Se viene una interesante conversación entre dos parlamentarios de la República invitados a nuestro programa Cada Tu Día para enfrentar las polémicas del día, por supuesto lo de Codelco y un montón de otras cosas más. Así que le damos la bienvenida, se abre nuestra maravillosa puerta, entrada que tenemos acá en Tu Día, nuestro portal. Por favor, Diego Ibáñez, ¿cómo le va? Diputado de Convergencia Social, y también Andrés Lonton, diputado de Renovación Nacional. Diputado Ibáñez, usted tiene que llegar hasta el fondo de nuestro estudio, hasta el otro lado, pero un poquito más adelante para que la luz lo tome. Es un programa Eso. concurso. Excelente, don Andrés, bien. ¿Estoy bien acá? Está bien ubicado, ya. El siguiente desafío, nosotros siempre comenzamos con 30 segundos para nuestros invitados. 30 segundos. Tienen 30 segundos para una definición importante. Y el juego de hoy, o la dinámica de hoy, es que se enfrentan a la siguiente realidad. Esta fotografía, esta imagen. La pueden ver en pantalla, la pueden ver a un costado de ustedes. Irina Karamanos. 30 segundos para que ustedes digan lo que quieran. Todos conocemos la polémica está archidicha. Diputado Ibáñez, ¿su cámara cuál es? Cámara 4, cámara 3. Para usted, 30 segundos. Irina Karamanos, de ahora, ya. Bueno, primero de todo, yo conozco a Irina, éramos compañeros de militancia, ella fue encargada del Frente Feminista, estuvimos conversando el día de ayer, estuvo en el sur, celebrando en el Alto Biobío con una comunidad indígena, y bueno, lo que pasó, creo que ya está dicho, fue un error, efectivamente, aquí hay que señalarlo, y hay que dar vuelta a la página, no cometer estos errores en el futuro y poder salir adelante haciendo la pega que le corresponde a la Dirección Sociocultural. Muy bien, 30 segundos, no necesito ni siquiera todos los segundos, diputados. Muy bien, pero ¿conversó de este tema en particular con ella? Y de varios temas más. Ya, vamos a profundizar en eso. Diputado Lonton, usted escuchó esos 30 segundos, vamos a ver cuáles son los suyos. De ahora, ya. Sí, bueno, a ver, primero que todo, Francesco, este gobierno tiene que poner el énfasis y las prioridades donde corresponden. Y lamentablemente está más preocupada de los simbolismos, de dar ciertas señales y dejando de lado las necesidades y los problemas realmente que están viviendo las personas. Lo que pasó, yo no lo reduzco a un simple error administrativo. Yo creo que es una forma que tienen de gobernar, donde están constantemente con el error y corregir, error y corregir. Y creo que ya no es tiempo de improvisación para un gobierno que tiene los destinos de Chile en sus manos. ¿Pero es una cuestión de errores, dice usted? ¿O de porque habían personas en su sector que decían, no, esta es la idea permanente de refundarlo todo? A ver, tiene que ver con que el gobierno quiere dar ciertas señales y tiene una mirada tremendamente ideológica. Y creen que con este tipo de cosas van a poder instalar de mejor manera su discurso. Y eso es un error porque finalmente se termina perdiendo el foco en lo que realmente es importante para la gente. ¿Diputado Ibáñez? Yo creo que ya está todo dicho, o sea, salió un comunicado oficial de parte de La Moneda, aquí evidentemente hubo un problema de nomenclatura. Recordemos que Irina asume el cargo con la voluntad de redefinirlo, el concepto de primera dama quería llevarlo a una cuestión que no dependiera necesariamente de su relación con el presidente. Ahora, la institución depende necesariamente de una relación con el presidente y creo que allí estuvo el error administrativo, se corrigió a tiempo, inmediatamente salió el comunicado. Yo ya no le daría más vuelta a esto y trataría de concentrarnos en los problemas ¿No refundacional, como dicen algunos? ¿Refundacional de la primera dama? De la primera dama, o de Irina, o del gobierno, de Gabriel Boric, de ustedes como coalición. O sea, hay varias cosas que yo creo que tienen que cambiar. La institucionalidad hace rato que está muy alejada de lo que son las transformaciones culturales, sobre todo de lo que tiene que ver con el movimiento feminista. Ella ya dio sus declaraciones cuando ingresó y se hizo cargo y habitó el cargo de transformarlo y llevarlo a un espacio que fuese más amplio de lo que había sido hasta el momento, que no dependiera directamente de su rol de la compañera de determinada persona, sino de hacerse cargo del rol de la Dirección Sociocultural. Diputado Diego Ibáñez, ¿qué fue lo que le dijo Irina Karamanos? Le pregunto por varias cosas, porque ella tiene un rol que no es muy público, ella más bien, digamos, de un perfil bastante más bajo, no acompañó al presidente Gabriel Boric a su gira, ¿no es cierto?, para este encuentro en Estados Unidos. Por lo tanto, le pregunto, usted que la conoce más directamente, ya a nivel personal,
¿Se vio afectada por este hecho? ¿Qué le contó? ¿Qué le comentó sobre lo que había pasado? Mira, fue bien escueto. Ella está en Alto Biobío, en el Huetripantu, con una comunidad indígena que la invitó a ser parte de esta celebración. Por supuesto tejiendo redes, tejiendo nexos en lo que implica el desarrollo del Plan Buen Vivir, colaborando con ese trabajo. Hablamos muy escuetamente. Yo le dije, oye, ¿qué va a suceder? Había muchas preguntas que se hacían de parte también de nuestro partido, y súper concreto, súper escueto: esto fue un error administrativo, lo vamos a corregir a la brevedad. Listo, fin de la conversación. Ya nada más personal, digamos. No. Y usted no le mandó Los memes, un abrazo. No, pero los memes, es que lo que Mucho pasa cariño, por supuesto. No, le la quiero pregunto, pero mucho, mi los memes, ¿cómo lo toma ella? ¿Le afecta? ¿Se ríe? ¿Dirá, bueno, es parte del cargo? Cuando hay un meme es porque en el momento previo hubo una argumentación para generar un meme. Entonces Sí, yo creo que ese es el ruido que no hay que cometer. Y ya se aprende la lección, se cambia inmediatamente la nomenclatura. Por lo demás es un cargo que, para que la gente sepa, no está arreglado, sino que es básicamente una tradición, una especie de costumbre, y lo importante es ir transformando ese cargo en un aporte y una colaboración, digamos, institucional desde esta dirección sociocultural, que por supuesto que al poner el nombre se genera una especie de personalización. La idea era no llamar primera dama a una persona que tiene nombre y apellido, pero creo que ahí estuvo quizá un error más de novato, pero vamos para adelante y seguimos con este trabajo. Diputado Lonton, ¿se permiten más errores en el gobierno? Yo creo que no, sí. A ver, esto no solamente errores, tienen que ver con contradicciones y una manera como se está gobernando. Es decir, sobre la marcha, con mucha improvisación. En este caso puntual, por ejemplo, el presidente Boric dijo algo muy distinto cuando era candidato. Y así ha pasado con otros temas también. Entonces, lo que la gente exige es certezas. Y la verdad es que con lo que está pasando en Quintero Puchuncaví, con lo que pasó ayer con Irina, la verdad es que pareciera ser que la inexperiencia, la improvisación, la ansiedad por dar ciertas señales políticas termina generando estos errores, estas desprolijidades, que finalmente se puede transformar en algo peligroso, porque ya a ver, este gobierno ya no es oposición, ya no dicen algo y se van a su casa y le endosan la responsabilidad al gobierno de turno. Son gobierno, entonces tienen que hacerse responsables por sus hechos. En este caso, eso es una cosa, pero ¿sobrereacciona la oposición ahora también? A ver, yo creo que... Porque van a venir más errores, pues, diputado. Sí, van a venir más errores. Mira, si lo importante es hacerlos ver. ¿Qué pasa si la oposición no hubiera hecho ver este tema? ¿Lo habrían corregido con la celeridad que lo corrigieron? Porque aquí no solamente se cambia el nombre, el personalismo no del cargo, también se cambian las funciones, y eso también lo tuvieron que modificar, porque intervenían directamente en las carteras de otro ministerio como la Subsecretaría de Derechos Humanos. Yo entiendo que eso se mantiene. La Subsecretaría de Derechos Humanos. Bueno, tuvieron que hacer una pequeña modificación también en la resolución. Entonces, también se cambia el foco. Por ejemplo, se sacan los adultos mayores, se sacan las mujeres, se les pretende dar ciertas señales a algunos grupos identitarios, que está bien, pero no por eso vas a dejar de poner el foco en ciertos grupos como los adultos mayores, que también tienen una prioridad importante para nuestro país, que había sido obviamente una tradición importante para la dirección sociocultural de nuestro país. Sí, hay chilenos y chilenas que creen que las parejas de los presidentes o las presidentas no deberían ni siquiera jugar un rol. Bueno, en el caso de Alemania, Angela Merkel, chao con el cargo, o sea, de primero damo, de primer damo. Claro, quizás es una institución que efectivamente puede ser que ya debiera o dar paso al costado, o lo que haya sido. Pero, diputado Ibáñez, la verdad, para cerrar este tema, porque queremos hablar de muchos otros temas más, pero en definitiva, usted, dígame la verdad y póngase la mano en el corazón. Cuando vio esta situación, dijo, chuta, otro amado, ¿no? Dígame la verdad. ¿Condorazo? ¿Cuál fue su expresión? ¿Qué fue lo que le pasó? No, a ver, por supuesto que uno dice errores no forzados, tratemos de dejarlos de lado y vamos a concentrarnos en lo de fondo. Estamos viendo el paro de Codelco Ventana, estamos viendo lo que está pasando con el alza del costo de la vida. Enfoquémonos en esos temas y por supuesto que hay que dar vuelta a la página y ya es lo pasado pisado. Diputado Ibáñez, diputado Lonton, tenemos preguntas, ya no de nosotros tres, sino de la gente que está, por supuesto, apoyando a Tu Día, siempre con preguntas para nuestros invitados. La primera para ustedes, la pueden escuchar justamente y la discutimos en breve. Hola, a su juicio, ¿cuál es el peor error que ha cometido el presidente Gabriel Boric? Por favor,
Partimos suave. Partido suave. Oye, pero aquí El peor error. ¿Quién parte? Qué difícil. Cachipún. No, pero es que esa es muy fácil para don Andrés. Veamos qué dice el señor Ibáñez aquí. Que se Pero espera que dale salga. tiempo para pensar, Ya, bueno, diputado ya. Ibáñez. No, yo Ya, creo que hay que ser puede Porque la camuflarla con una oposición, sierra. la oposición lo tiene más a la mano, dices tú. Es muy amigo el Porque el Diego, diputado entonces, Lonton la le tiene cuesta. anotada, sí, pero se Tiene la Que sabe sabe que de son memoria. muchas. en este momento, Longton, en este momento. Es que dilo. son varias. A ver, es que No, pero esta es reducirla. la que usted considera La la más más importante. importante. La más o la importante. más grave. La que tiene consecuencias en el futuro. Bueno, usted verá. Pero una, vamos. A ver, yo creo que lo que pasó con la CAM, con Héctor Yaitul, es sumamente grave. El decir que el llamar a la resistencia armada son meros dichos y declaraciones, eso es profundamente grave porque genera una sensación de impunidad en el país y sobre todo en la macrozona sur. Es decir, que alguien puede llamar a que se levanten las armas en nuestro país y no tiene ninguna consecuencia. A pesar de que es un delito que está tipificado en la Ley de Seguridad del Estado, eso es tremendamente grave porque les estás diciendo derechamente a los delincuentes, al terrorismo, es que pueden decir lo que quieran y eso no va a tener consecuencias. Y eso obviamente que genera una sensación de desprotección muy grande y que la estamos viviendo hoy día en el día a día. ¿Debió querellarse? ¿Lo ve como lo plantea el diputado Longton? No, a ver, aquí ya hay querellas. Hay 2 querellas y lo que hizo el gobierno fue agarrar estos antecedentes y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Pero esas querellas venían de antes. Ya, pero- Sí, esas venían de antes. De hecho, Venían del gobierno anterior. Exacto, cuando hay un procedimiento abierto, uno puede adjuntar antecedentes, que es lo que hizo este gobierno y que es lo que corresponde, porque si no, generar una querella más, finalmente el Ministerio Ya, pero- Público igual va pero a más adjuntar allá- los antecedentes. Perdón, voy a cambiar la pregunta o me voy a subir por atrás en la micro. No la querella, pero las declaraciones. ¿Cree usted que las declaraciones del presidente Gabriel Boric a propósito de lo que dijo Héctor Yaitul eran las correctas y las adecuadas indistintamente de la querella? Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que aquí lo importante es tener una estrategia que aborde el tema de forma integral. Cuando el presidente dice que va a comenzar a avanzar en un plan Buen Vivir que va a duplicar el presupuesto para restituir tierras, cuando se van a comenzar en un mes más los parlamentos indígenas para justamente generar un tejido social que permita dar una solución estructural a un tema que lleva décadas, Sí. yo diría No, más de 500 claro. años si nos ponemos desde el punto de vista histórico. Entonces, aquí hay un problema que es grave y si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, vamos a seguir pisando el mismo palito Ya, y pero vamos algo a así, caer perdone que le nuevamente en el pregunte. barro. Usted lo que se refiere es algo así como que frente a declaraciones de esta naturaleza, que se quedan en declaraciones, lo que es discutible, por supuesto, tal como dice el diputado Longton, hacer la ley del hielo, o sea, es decir, yo creo que no hay que pisar el palito. no me voy a hacer cargo de esto porque es precisamente lo que busca Héctor Yaitul. Claro, mira, esa es ¿eso la es lo otra que parte de la usted historia. Fueron 3 huerquenes mensajeros de ciertas comunidades que tenían algún tipo, digamos, de participación en las movilizaciones históricas del pueblo mapuche. Fueron a La Moneda, Ya. plantearon pedir un diálogo político con las autoridades y yo me concentraría en eso. Si hay otras estrategias armadas de ciertos grupos que también están friccionando con algunas comunidades indígenas, yo no pisaría el palito. Entonces, yo me centraría en lo importante porque esto es una posta, digamos, de largo aliento. Aquí Sí. llevamos recién 3 meses y tenemos que ser inteligentes No, y para falta hacer las todavía ver estrategias si para se aprueba, dialogar. ¿no? El nuevo texto de la Constitución que también tiene cambios estructurales con respecto a la materia indígena. Pero Tal tenemos cual. más preguntas de Uy, las pero personas. espérate, ¿no respondió el diputado Ibáñez cuál era el error más importante a su juicio? Po? Muy Hay bien. que darle ese Ajá. momento, ¿no? Para que también contra... A ver, yo creo que hay, voy a ser súper honesto, 2 errores. Yo creo, ver. que son, Contesta el que son, teléfono. importantes. Redoble de que señalar. tambores. Primero, yo creo que efectivamente en un inicio de este proceso de conocimiento, de habitar el cargo, justamente lo que pasó en la zona de la macrozona sur fue un problema. Creo que hubo un error de la diagnóstico, ministra Isquia Sánchez. eso ya de la ministra, y creo que eso hemos sido categóricos en señalar que hay que recomponer esa relación y ya se está desarrollando, hay Ya. un plan Buen Vivir que se está implementando, estamos generando las primeras restituciones de tierra y al mismo tiempo levantando diálogos con comunidades con las cuales el Estado nunca había dialogado, el Estado de Chile. Porque finalmente uno cree que porque hay una mayoría abrumadora por parte de una ciudadanía hacia un presidente, uno llega a un lugar y van a ser puros besitos y abrazos. No, eso no es así. Hay una desconfianza con el Estado chileno más que con el gobierno. Entonces hay que recomponer esa Ya, ¿y la confianza y se segunda? está trabajando. Y la segunda
y esto es porque probablemente lo vamos a conversar, que tiene que ver con la zona de sacrificio. Creo que hay que mejorar la coordinación entre las distintas autoridades y dialogar con las comunidades. Y yo soy parte del Distrito 6 junto al diputado Longton, probablemente ya lo vamos a conversar, para llegar a un acuerdo. ¿Y eso con los faltó? trabajadores. ¿Dice usted? ¿Eso faltó? Yo creo que quizás más que del gobierno, y aquí quiero ser súper responsable, el gobierno siempre ha estado en permanente diálogo, la ministra de Medio Ambiente ha ido a un Consejo de Recuperación Social y Ambiental, que es una especie de asamblea grande que hay en Quintero Puchuncaví, con los alcaldes, a plantear las soluciones que viene a proponer este gobierno. En particular del directorio de Codelco, yo creo que ahí hincaría un poco el diente para llegar a un diálogo bien sustantivo con los trabajadores que en estos momentos se está realizando. Entiendo que se están, a las 3 de la tarde conversando. Mina se enteró por la prensa también. Diego pero- también se enteró por la Pero prensa. entonces, pero espéreme, solo para cerrar el punto. Espera, es que el diputado aquí también tiene el teléfono del subsecretario y la ministra, podía llamar Sí, pero nomás uno y llama hace la después que se gestión. entera, ¿cómo va? Pero no, No, pero tengo la uno bolita hace- mágica. uno hace la gestión y resultan las cosas. Y Ya, para pero eso se uno enteraron elige los como dos por la prensa parlamentario. entonces que se cerraba Sí. ventana. Sí, absolutamente. Ya, y parece que usted le está echando más, Ya, pero perdón, tampoco, la responsabilidad con perdona, pero tampoco que les tengan que avisar. No. O sea, por ley, digo. Hay No, que hacer pero- la No, gestión, claro. si uno es parte, Pero- pero uno uno es parte habría- activa de esto, Ya, uno es pero parte usted- activa. Sí, A pero uno lo habría vota- esperado que le avisaran al alcalde, a los trabajadores, que hubieran estado sobre aviso. Oye, enterarte que vas a quedar cesante en cadena nacional Pero es no que es lo que ningún pasa agrado. es que el gobierno no dijo que iban a quedar cesantes, pues dijo que iban a Bueno, redistribuir pero todo. sobre la marcha, mira, fue sí un lo voluntarismo, entiendo. No, pero para dejarlo claro en ese punto, pero usted le asigna más responsabilidad de esta, usted diría, falta de coordinación a Codelco, eso es lo que estoy entendiendo. al directorio del CODELCO. Exacto. Sí, exactamente. O sea, más que al gobierno. Mira, esto se viene debatiendo desde el año 2011, cuando los primeros intoxicaciones en la escuela de la Greda ya empieza a salir ese saborcito de que aquí algo está mal y hay que cerrar algunas empresas. Ya. 2018, con el diputado Longton fuimos parte de una comisión investigadora que presidí en este caso yo. Llegamos a conclusiones, la Corte Suprema emanó un fallo donde mandata al Estado a generar ciertas modificaciones para subir el estándar de la norma ambiental. Entonces esto se venía discutiendo hace mucho tiempo. O sea, esto no es sorpresa para la gente de la región de Valparaíso. Bien. Tal cual. Perfecto. Ya, pues, tenemos Oye, más, ¿ah? Sí, no, queremos seguir conversando. Hay muchas más preguntas de nuestros televidentes, por cierto, ¿no? Pero Algo que nos da seguridad es el Metro de Santiago, ¿sí o no? Un espacio donde hemos dicho incluso el más limpio de América Latina, incluso del mundo, ¿verdad? Porque Se ha es un ganado fenómeno- Ha ganado premios, ¿no? Pero además, o sea, ya hemos sido testigos, ¿no es cierto?, de problemas de conflicto entre los guardias, los vendedores ambulantes que se instalan, todo lo que ustedes quieran. Pero que ahora una persona saque un arma, que fue lo que pasó ayer en la estación Baquedano del metro. Esto fue 4:15 de la tarde, cerca de la boletería. ¿Y saben qué? Estoy leyendo aquí en las últimas noticias a un ex carabinero, Mauricio Valdivia, que dice, ¿saben cuál es la diferencia entre el delito común, el delincuente común y aquel que pertenece al crimen organizado? Que el delincuente común oculta el arma, oculta el hecho, oculta el acto. No, ¿qué hace el crimen organizado? Hace aspaviento de su poder de armas, además muestra lo que hace, le da lo mismo. Es una cuestión súper compleja y por supuesto que le quiero preguntar a los diputados sobre todo lo que pasó acá en esta situación en el metro, que se suma, ojo, a otra situación que ocurrió el fin de semana en una fiesta en espacio riesgo, por favor. Yo no sé si tenemos ahí la portada del LUN de hoy día, porque habla uno de los padres de una de las jóvenes que fue baleada en este lugar. O sea, usted va a una fiesta, independiente de todo lo que se pueda analizar respecto de lo que aquí pasó, que había una parte, ¿no es cierto?, que costaba como $1 millón en la entrada, que las personas baleadas, algunas de ellas no denunciaron, que uno se pregunta muchas cosas, pero uno va a una fiesta a espacio riesgo y uno no se imagina que esto es Estados Unidos. o sea, pues. Ahí está, mira, es el padre, paranormal. ¿no es cierto?, Luis Orellana, dice que su hija quedó con una bala alojada en el tórax. Tuvo que suplicar por una ambulancia. Así están las cosas, diputados. ¿Qué les parece, diputado Longton? Terrible. Me parece terrible y lamentablemente en nuestro país estamos normalizando las muertes. Y eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad, es decir, ver estos hechos y decir que es algo de la habitualidad. La verdad es que ahí nos empezamos ya al tiro a mimetizar con otros países del mundo. Nosotros no estamos habituados a este nivel de violencia, menos en los espacios donde lo hemos visto. Y es por eso que hoy día, más que no... Perdón sí. que lo interrumpa, pero es que el micrófono parece que quedó por fuera Ahí. de la mascarilla. Ahí. está. Ahí Ahí sí, sí, gracias. ahí sí. El que estaban los niños de audio histéricos corrían acá detrás de las cámaras. Sí, hoy día lo que dice Mirna es súper importante. Las bandas organizadas de robos de autos, de portonazos, el tema de las armas ilegales.
es otro tema. Entonces, todos los factores que tienen que ver con fortalecer la seguridad en los espacios privados, hoy día se va a tener que transformar en la habitualidad, es decir, en una regla de las fiestas, de los espacios privados, ponte tú, detectores de metales, entre otros elementos, hoy día van a tener que ser la regla, principalmente porque lamentablemente la delincuencia en nuestro país se está desbordando por distintas razones. Pero hoy día lo que necesitamos más que nunca es, primero, que el gobierno en este caso ponga urgencia a proyectos que son fundamentales, que están radicados en el Congreso y que, si bien diputado Báñez formó parte de la coalición, que en su momento no estuvieron por aprobarlo, por ejemplo el del crimen organizado. Nosotros tenemos hoy día un proyecto fundamental en el Congreso en segundo trámite. Usted que dice regula... nosotros, Chile Vamos. Chile Vamos, en general, el Congreso lo aprobó por amplia mayoría, no solamente sí. Chile Vamos. Si no, no se habría aprobado la Cámara. Nosotros tenemos minoría en la Cámara desde la legislatura pasada también, que regula las distintas formas de crimen organizado. Yo lo dije acá en este programa, tenemos un Código Penal del año 1874, que no regula de buena manera las formas del crimen organizado. Nosotros tenemos que poner el hincapié ahí, en el narcotráfico y el crimen organizado. Y el proyecto de narcotráfico también está en el Senado. No es la única solución, sin ninguna duda nuestras policías tienen que estar más empoderadas de lo que están hoy día. Hoy día tienen un problema de legitimidad real, y ahí claramente que el apoyo del gobierno y la legitimidad de nuestras policías es clave para efectos de poder actuar de buena manera y con el uso legítimo de la fuerza, cosa que hoy día lamentablemente las policías están reprimiendo. Y cierro con el tema del Cabo Florido, que lamentablemente es un hecho revelador respecto a lo que pasa hoy día con nuestras policías. Andrés y Diego, primero, gusto saludarlos. Uno mira y dice, la política hace el diagnóstico perfecto. Lo hace sea oposición o sea gobierno, pero el ciudadano lo único que ve es balaceras en espacio de riesgo, balaceras en el metro, y uno dice, ¿cuál es la respuesta de la política a eso? ¿Cómo contribuye? Más allá de sacarse del partido, mire, es que en el gobierno anterior, en el que va a venir mañana, no, la gente necesita respuestas al día de hoy. La política está con una temperatura de responderle a la ciudadanía hoy desde ese lugar. Yo no sé si la política hace el diagnóstico perfecto de partida. Sí, lo hace, porque uno lo escucha en campaña, Diego, y resuelven todo. Es decir, no hay nada cosa más interesante que un político en campaña te resolvió todo. Es decir, si por eso fuera, no tendríamos violencia, no tendríamos nada si cogiéramos toda la frase marquetera que hubo en la campaña. Pero pasada la campaña, tenemos el problema es que la violencia y las frases quedaron allí. Claro, pero sigue. Fíjate que ahora se está proponiendo un test de drogas en el Congreso. Pablo Escobar, y tú lo sabes bien, Pablo Escobar no consumía cocaína. Marihuanita de vez en cuando. De vez en cuando. Entonces, marihuanita, dice. Sí, no, pero es que como él mismo decía, hombre, yo lo único que hago es marihuanita por aquí de vez en cuando. De hecho, él le decía a su hijo en varias entrevistas lo señalaba, decía, mi padre me decía que la cocaína era una maldición que no es para consumir, sino que es para vender. Pero digo, ¿para dónde con la vuelta tan larga de la droga? Si estamos hablando de las balaceras. Es que tiene que ver con el narcotráfico. Tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la droga. Yo creo que cuando tú estás hablando de crimen organizado, hoy estamos hablando de bandas criminales que tienen plata para comprar armas, tienen plata para generar redes de poder. Ve que los políticos hacen buen diagnóstico. Pero es que espérate, Diego, los políticos hacen buenísimo diagnóstico. Y esa ruta del dinero hay que cortarla. Y ese corte se hace de muchas formas. Veamos los países donde se ha bajado el índice de crimen organizado. En los sistemas bancarios no se dejan meter la mano todavía. Claro, levantemos, por eso, uno dice test de drogas para el Congreso, levantemos el secreto bancario. Sí. Yo le planteé al diputado Coloma la otra vez, que es quien propuso esto con Pamela Giles del test de droga. De acuerdo, nosotros votamos el año pasado a favor de tener un test de droga, pero eso no va a solucionar el problema porque sabemos que no se va a terminar el crimen organizado. Es que persigues al consumidor. Es que levantemos persigue al consumidor. Exacto, no persigue el delito. Está persiguiendo al consumidor de droga, no persigue la cadena productiva que es el narcotráfico, Diego. ¿Cómo perseguimos la cadena productiva? Levantemos el secreto bancario. Ajá. Segundo, cortemos esa cadena productiva. Portugal y Uruguay son buenos ejemplos. ¿Qué hizo Portugal? Agarró al consumidor, al que le daba dinero al crimen organizado, y le daba una especie de consumo asistido. Muchos dicen, pero es que como el Estado le va a dar cocaína, heroína. Bueno, era consumo asistido y bajaron los niveles de criminalidad, pero brutalmente. En Uruguay, el narcotráfico pasó del 60 al 11% con el monopolio de la cannabis por parte del Estado. ¿Cocaína asistía a las personas? No, yo lo que estoy planteando es que hay que cambiar el formato en el cual hoy se persigue el crimen organizado. Porque una cosa es tener policías, una cosa es mejorar la inteligencia, que es un tema que se está hoy tratando en el Congreso, la ley de control de armas, pero otra cosa es terminar con la plata.
Ya, que pero le una permite pregunta. dar, digamos, cobertura en las poblaciones al crimen organizado. El proyecto de crimen organizado al que hace mención el diputado Longton, ¿en qué topan para aprobarlo o no? Se lo pregunto porque se podrían hacer indicaciones eventualmente, ¿no? También que pudiesen hacerlo un proyecto mucho más sólido. Mira, nosotros presentamos como Convergencia Social la semana pasada, junto a la diputada Lorena Fríes, que es de acá del Distrito 10, un proyecto de ley justamente para tener un mejor control de armas. Estamos hablando de esta huella que tiene que tener el proyectil que hoy todavía está durmiendo en el Senado ese debate. Estamos aprobó en la legislación. El Eso se micrófono aprobó. y usted hoy día están como... Espéreme, peleados. a ver, espérese un ratito. Mire, tiene todo enredado. Espérese un poquito, a No, ver. que sácale el Ya elástico, vamos a Irina. sacar el elástico. Ahí sí, ya. Bien. Ahora sí. Entonces, esos proyectos hay que colocarles urgencia, mejorar la inteligencia, pero también, insisto, aquí hay que cambiar el paradigma sobre el cual se ataca el crimen organizado, Ya, pero, cortarle la perdóname ruta que del lo detenga dinero. ahí una sola cosa, porque hay quienes, expertos y parlamentarios también, que dicen, porque estamos hablando mucho de proyectos y sin duda que hay que cambiar ciertas leyes para que la cosa mejore, pero también otros te dicen, el gobierno tiene todas las herramientas para Y las enfrentar estas atribuciones, situaciones. Ya existen leyes, están las policías. Entonces uno se pregunta sinceramente, ¿qué más tiene que pasar para que ejecutivamente algo pase? Porque yo entiendo que el rol de ustedes es mejorar las leyes, aprobar presupuestos especiales para esto, el presidente habló de esto en la cuenta pública, pero ¿de verdad Chile no tiene las herramientas para enfrentar esta situación? Es que no existe- Actualmente es que no no ex- tenemos la capacidad. Es que no existen las leyes, a eso voy. Hoy O sea, no tenemos la existen- capacidad. Nos ganaron la pelea. Puede haber para que cap- entendamos puede haber- el puede haber- diagnóstico famoso. ¿En qué diagnóstico Puede estamos? haber capacidad policial. Y creo que cuando hoy el gobierno pasa de una oficina a la calle a cerca de 1000 carabineros, está haciendo ese esfuerzo. Cuando hay un copamiento en Barrio Meix, cuando hay... Bueno, esas son digamos, herramientas que no necesitan ninguna discusión en el Congreso. esa no necesita ninguna discusión en el Congreso, pero yo insisto, eso es una parte, porque la otra parte es cortar la ruta del dinero, y se corta la ruta del dinero y Pero y está ojo, la unidad de análisis financiero, y yo creo, servicio no, impuesto interno. pero es que hay proyectos de ley que todavía no salen del Senado, por ejemplo, para el lavado de activos del crimen organizado, las criptomonedas, las famosas criptomonedas. Claro. Hoy hay casas de cambio que generan cambio de dinero sin estar registradas como cajas de cambio y estar registradas como venta de criptomonedas. Ya, pero yo con su Ahí hay respuesta un tra- yo con su respuesta me quedo con la idea de que el Estado de Chile tiene cierta capacidad, es que llegamos, pero no tenemos otra capacidad. es que ese es el punto. Llegamos a un punto en el cual el crimen organizado está evolucionando de tal manera que necesitamos modernizar el Estado, que ha sido muy flojo hasta el día de hoy para combatir ese crimen organizado, para poder dar las herramientas para cortar la ruta del dinero. Entonces, dos cosas. Uno, la tecnología, la inteligencia, y otra cosa, y esto va a sonar un poco provocador, pero es la despenalización y el consumo asistido y tratar estos temas como de salud pública, como lo hizo Uruguay y como lo hizo Portugal. Ya, pero igual ahí es súper complejo, porque todo esto tiene varios elementos. Pero vamos a seguir porque tenemos varios. Lo que quiero decir es Tenemos que, más preguntas. A mí me sorprende- este solo tema ya es súper debatible. A mí me sorprende que Diego esté tan dispuesto a avanzar en estos proyectos porque votaron todo en contra No, el votamos periodo pasado. contra, El, por favor. el de la ley de control de armas que quiere modificar, Pusimos- hubo una pusimos modificación. indicaciones. Mira, Sí. hubo una modificación sustancial a la ley de control de armas que hoy día Ya. la hace muy rígida. Pero le digo y no han algo- dictado los reglamentos para efecto que empiecen a operar. Entonces, lo que dice Diego está en la nueva ley de control de armas. Lo que pasa es que tienen que empezar a operar los reglamentos. El tema del Ahí. crimen organizado, el presidente no lo apoyó. El tema del narcotráfico no lo apoyó. Está bien que hoy día Pero eran buenas estén leyes, dispuestos a- porque te dicen pero que no las aprobaron porque eran pero malas leyes. absolutamente. Y después perseguía aprobamos la en ruta, mira, particular, perseguía la ruta del dinero, El dinero, exacto. principalmente para meterse en los activos y poder hacer el comiso de los bienes antes de obtener incluso una condena. Ya. Entonces, tenía elementos muy positivos. Entonces, yo me Ya. alegro que De todas el diputado maneras, Baños esté vamos- ahora Votamos a con favor. toda la No, es que disposición. lo que pasa es que todos estos No, temas el son- presidente no votó a favor. Oiga, lo No revisaba tu siguiente. votación. Ahí general ese partido, ya. Yo me Oiga, la callo. diputada Aquí me Maite, voy a la poner diputada opinión. Maite Orsini de Revolución Democrática estuvo aquí sentada al lado de nosotros aquí y decía, bueno, es que ahora somos gobierno. Ya, es una discusión que podemos seguir estableciendo, pero tenemos más preguntas, pues. ¿o Tenemos no? más preguntas de las personas, más preguntas ciudadanas para el diputado Áñez y el diputado Lontos. Pasamos a revisar. ¿Es posible impulsar un nuevo retiro de las AFP para apalear el alto costo de las vidas? Ahí. Chan, Temazo. chan. Temazo, Es temazo. un temazo porque aquí hay varias cuestiones que se mezclan. Lo político, la credibilidad del gobierno a propósito de lo que significó rechazar el famoso quinto retiro, hacer un proyecto acotado, y lo que piden las personas. Hay muchos chilenos y chilenas que insisten, En retirar dinero. escuchan al ministro Marcel y no, yo quiero mi plata.
me dijeron que la plata era mía y además que están con un problema económico efectivo. Don Andrés Lonton. Sí, a ver. ¿Un nuevo retiro de los fondos de pensiones, sí o no? Primero, la previa. Mientras siga el alza al costo de la vida, obviamente que la desesperación de la gente por tener liquidez en sus bolsillos va a seguir imperando. Es decir, la gente quiere plata en su bolsillo para poder hacerse cargo el día a día. Hoy día subía la benzina, el alza al costo de los alimentos todos los días sube un poco más por el producto de la inflación. Entonces, obviamente que mientras eso siga y no seamos capaces de detenerlo, principalmente las herramientas las tiene el gobierno, obviamente que tiene iniciativa en estos temas, va a ser muy difícil poder detener obviamente este interés de la gente a seguir retirando. Pero claramente aquello lo que está generando y va a generar es precisamente mayor inflación, es decir, mayor alza al costo de la vida, y finalmente vamos a seguir deteriorando los fondos de las pensiones. Entonces finalmente esos recursos en las manos de las personas va a durar poco y nada, porque finalmente les va a alcanzar para poco y vamos a tener una alza en el precio de los alimentos y de la canasta básica, pero entonces que no va a tener en retroceso. No, yo no estoy de acuerdo con Bueno, usted no estuvo de acuerdo con ninguno, retiro. si para hacer solamente memoria. Yo no ningún estuve retiro, de ¿no? acuerdo con los dos últimos. Ah, ya. retiros Usted de sí estuvo a pensiones. favor El primero, del primero, de todas maneras. Del El primero y el segundo. ¿Y por qué el primero sí, el primero y el segundo sí, y por qué los demás no? Porque ¿Cuál es la diferencia? eran distintos contextos en el país. Estábamos en una pandemia que estaba al alza, donde la gente no podía trabajar, no podía salir de sus casas, y el Estado no se estaba haciendo cargo en la medida necesaria para poder paliar esa falta de recursos en los bolsillos de los chilenos. Entonces, obviamente era una situación de urgencia mayor en nuestro país, que obviamente ameritaba una solución urgente, y en ese caso, obviamente, O sea, el gobierno... no habiendo sido la mejor solución para poder ir en ayuda a las personas, era la única que estaba al alcance O de sea, la el mano. gobierno, o el gobierno, sin hacer nada, le dijo a la gente, rásquese con sus uñas, inclusive recurriendo a sus fondos de pensiones, Andrés. Sí, no era lo ideal, Libardo. Obviamente que no es la mejor de las soluciones, que la gente se meta la mano en Pero el es la, bolsillo. plata, es la plata de los chilenos y las chilenas, ¿sí o no? Es la plata de los chilenos absolutamente, pero fue destinada para un fin, que eran los fondos de las pensiones. Para ese efecto se creó la ley en su momento, para que esos recursos fueran destinados a tener una mejor vejez. Obviamente esa mejor vejez no está llegando porque las pensiones son de miseria, y eso hay que reformarlo absolutamente, porque hoy día lamentablemente estamos viendo como generaciones tienen que convivir no solamente con malas pensiones, sino que ahora el alza al costo de la vida, el alza a las contribuciones, se genera el peor de los mundos, y eso obviamente que exige una reforma sustancial al sistema de pensiones, en los cuales lamentablemente, y aquí no me incluyo todos, Diego, todos, los políticos han sido incapaces de ponerse de acuerdo para poder ceder en ciertos aspectos y llegar a un gran acuerdo nacional que tenga como prioridad que los fondos sean de las personas, que sean heredables, que puedan elegir libremente dónde destinar sus fondos. Y mientras no nos pongamos de acuerdo en eso, que son requisitos básicos, yo creo también para la ciudadanía, obviamente que no se va a solucionar el problema. Sí. ¿Diputado Ibañez? ¿Sí o no? Espero que voten entonces a favor de la reforma de pensiones que ponga fin a la AFP, que son verdaderas fábricas de pobreza y que ya está archidemostrado que no han dado pensiones garantizadas. Entonces yo creo que hoy el tema de fondo que plantea Andrés, una reforma al sistema previsional, tiene que ir para terminar las AFP. Eso se va a presentar en un mes más. Con fin de la AFP. ¿Libertad de elegir? Perdón. Las AFP, en el modelo que estamos proponiendo, se mantienen en las cuentas de capitalización individual para quienes opten por ese camino que ya tomaron. Pero a futuro, el otro camino, que es el que esperamos que en las próximas décadas perdure, es que no exista. Pero no se adelante tanto. fondos. ¿Retiro para las personas, sí o no? Nosotros votamos que no. La persona está preguntando si podemos Por un tener uno sexto. nuevo a propósito de la realidad económica. No, del país. justamente porque creemos que el problema de fondo, al menos de las pensiones, se termina terminando con las AFP. Y los retiros no necesariamente terminan con las AFP. De hecho, les dan más utilidades porque baja la tasa de encaje. Eso es verdad. Y tienen la posibilidad, los dueños de la AFP, de retirar más utilidades. Diputado, ¿y qué les parece la propuesta que ha hecho la bancada UDI de presentar una iniciativa para retirar los fondos de cesantía? ¿Qué le parece a usted? Ese era un proyecto de la INA. Estaba- Ese era un de la proyecto. vida. Eso Ese estuvo ¿Ya? en debate desde el ¿Qué primer es? retiro. Eso, Ese ¿qué es le el proyecto de la parece? ley. Yo creo que la seguridad social hoy es para dar seguridad social. Ya. Y hay que combatir la falta de riqueza de ciertos sectores de la población con redistribución de riqueza. Para eso nosotros colocamos en un principio el impuesto a los súper ricos, que acumula Sí, 2 pero- puntos del PIB. Yo sé que hacen como si Pero esto Van fuese Franca la gran retirada, Van Franca retirada en el No, mundo, de hecho, Diego. de hecho, No recauda, genera diputado, grasa diputado, fiscal. cuando tú tienes Porque tienes que el ir a cero- buscar, pero a deja buscar los terminar. bienes a las casas. O Deja sea, de terminar. es imposible. Cuando tú tienes el 0,1% de la población, el 0,1 de la población que gana cerca del 20% de lo que producen todas y todos, tú tienes que colocar Sí, freno pero a esa esas
desigualdad. Perdón, si tuviéramos- pero son buenos titulares, Está pero en bien. la práctica son inejecutables. Son Yo estoy de acuerdo inejecutables. con Diego, mira, da un buen titular. Pero ¿cómo pones en la práctica un impuesto que ha fracasado en el mundo entero y que va en retirada fracasado, porque no claro. recauda? Porque en Argentina recaudó un cuarto de lo que supone iba a recaudar. Porque tú tienes que ir a las casas a buscar bien. ¿Y qué hace la gente que tiene recursos? Saca la plata, la Por tiene eso tú inversiones, también la tiene le pones, fuera, la por eso traspasa. también haces Entonces, una reforma de repatriación de capital, tú pero colocas si eso incentivos, estábamos de terminas con acuerdo, la exenciones. repatriación de capital. Mira, ¿cuál es el ¿saben punto? qué es lo que pasa? Que Patrimonio el de la riqueza. tema es súper No se técnico. puede defender la riqueza El tema tan es súper concentrada. técnico y aquí se dicen muchas cosas. Efectivamente, hay análisis técnicos que dicen que no recauda lo que se plantea, no solamente en han nuestro país, sino en retirado parte del mundo. 2.3 Ustedes, diputado. Y ¿Dónde? también esto de que no recauda nada, tampoco Recauda es tan, poco, recauda tampoco es tan poco. Lo real. que pasa es que hay que buscar un mecanismo, Pero para salir Francisco, de que lo recaude. técnico, si tuviéramos el impuesto a los súper ricos y recaudara más plata al Estado, ¿qué le está diciendo usted a la familia chilena? ¿Que le vamos a dar bonos con esa plata? ¿Que vamos a hacer transferencias directas con esa plata? ¿Que vamos a darle un incentivo a las pymes con esa plata, que es la que más da empleo? ¿Qué? Porque por tener más plata... O se la van a comer los burócratas. Exacto, muchas veces Se somos los más se ineficientes financian- en ocupar la plata se pública. financian, por ejemplo, el piso que estamos proponiendo para la reforma previsional de 250.000 pesos para todos y para todas. Ese piso de 250.000 pesos requiere cerca de 2 puntos del PIB, que es lo que recauda el impuesto a los súper ricos. Entonces, aporta y colabora en algo. Sobre esos 250.000 pesos viene tu pensión contributiva en función de tus años ahorrados, respetando tus fondos O previsionales. sea, si Entonces, cobráramos ese impuesto, hay- fuera eficiente, estuviera hay en maneras. régimen, tendríamos la pensión que ustedes Absolutamente. plantean. Ya. Absolutamente. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque, mira, nosotros siempre miramos a otros países del mundo para efectos de poder también implementar medidas en nuestro país. Es lo mejor muchas veces porque vamos mirando, obviamente, la democracia Aciertos moderna y errores, viendo por supuesto, aciertos claro. y errores, obviamente. Claro. Entonces, claramente lo que dice Diego es un impuesto que va en franca retirada porque el método de recaudación de ese impuesto es muy difícil. Nosotros proponíamos en su momento una medida alternativa, retirar fondos aposados de las empresas para efectos de poder retirar y efectivamente que las empresas pudieran utilizar dichos recursos, repatriar también utilidades de afuera, porque son medidas que están comprobadas que recaudan. Pero si tú implementas este impuesto a los súper ricos de la forma como pretende el gobierno, lo más probable es que recaude muy poco, y eso ya estamos acostumbrados. La ex reforma de la presidenta Bachelet también dijo que recaudaba mucho la reforma tributaria, recaudó poco. Entonces, sigamos modelos donde finalmente el Ya, objetivo pero usted se está de acuerdo cumpla. entonces con más impuestos. ¿Eso es? No, este impuesto no estoy de acuerdo. Este porque no, pues, pero más impuestos no con otras impuesto. cosas. Depende de lo que proponga, Ya. de lo que No, proponga el porque gobierno, claro, porque ya. el otro día salía, hace pocos días, en el Mercurio de Santiago, un informe respecto a cómo estamos en los países de la OCDE y en América Latina de los impuestos que nosotros cobramos en general. Y la verdad es que no estábamos muy lejos del tope. Entonces, las reformas tributarias tienen que ser eficientes, tienen que tender a recaudar y no generar grasa fiscal o mayor gasto del que efectivamente va a recaudar. Y tenemos los ejemplos del mundo que son bastante claros.